Existe un dicho que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, pero a veces el contexto detrás de esa foto hace que la historia que cuenta sea mucho más inquietante de lo que la imagen en sí sugiere. Número 10. Theodore Hall tenía solo 18 años cuando fue contratado como el científico más joven para trabajar en el Proyecto Manhattan. Su gafete de identificación muestra el número de seguridad único de Hall, K-19. Le dio acceso a una de las instalaciones más secretas del mundo y utilizó eso para pasar información a la Unión Soviética como el espía atómico más joven. Hall creció en la ciudad de Nueva York, hijo de un hombre judío que había inmigrado a Estados Unidos para escapar de la Rusia imperial. Mostró una inteligencia avanzada desde joven, en parte gracias a la tutoría de su hermano, que era 11 años mayor que él. Hall saltó varios grados en la escuela y se graduó de la preparatoria con solo 14 años. A los 16 años comenzó a estudiar física en la Universidad de Harvard y se graduó 2 años después. Uno de sus profesores en Harvard lo recomendó para el Proyecto Manhattan y fue contratado en 1944. El principal enfoque de Hall era calcular la masa crítica del uranio utilizado en una de las armas que serían lanzadas sobre Japón. Hall pronto destacó en su nuevo trabajo y fue nombrado jefe del equipo que trabajaba en esta parte crucial del proyecto. A pesar de la gran presión a la que fue sometido cuando aún era un adolescente, Hall aparentemente no mostró señales externas de ningún problema. Pero muchas cosas pasaban por su mente. Para el verano de 1944, era bien sabido entre los científicos en Los Álamos que el propósito principal del arma no tenía nada que ver con las potencias del eje. Estaba claro que Alemania no iba a poder construir un arma nuclear. En cambio, los oficiales del ejército estaban mucho más preocupados por la URSS, que todavía era aliada de Estados Unidos en ese momento. Muchos científicos que trabajaban en el Proyecto Manhattan estaban preocupados por cómo afectarían las armas nucleares el equilibrio de poder en el escenario mundial. Una cosa era construir un arma para prepararse ante un ataque de Alemania con un arma similar. Pero si Estados Unidos era el único país con un arma nuclear, no le veía ningún sentido. Muchos le escribieron al presidente para instarlo a no arrojar esas armas sobre Japón, pero no está claro si Truman alguna vez recibió la petición. Hall era uno de los científicos preocupados porque Estados Unidos fuera el único país en tener armas nucleares. Si solo un país tenía este dispositivo destructivo, no había nada que nadie pudiera hacer para evitar que cayeran en el mismo estado autoritario que estaba siendo derrotado en Europa. En opinión de Hall, compartir los planos de las armas nucleares con la URSS era la única manera de asegurar un equilibrio de poder y la paz a través de la destrucción mutua asegurada. En octubre de 1944, Hall regresó a su casa en Nueva York, oficialmente para una celebración de cumpleaños. Durante la visita, se detuvo en la sede de una empresa de la Unión Soviética, donde le dieron el nombre de un agente de la NKVD al que podía pasar la información. Hall transmitió información sobre los científicos que trabajaban en Los Álamos, la organización de la fuerza laboral y los detalles sobre el propio dispositivo. No fue el único espía nuclear que transmitió información sobre el Proyecto Manhattan, pero puede que haya proporcionado la información más útil para los científicos soviéticos que intentaban crear su propia arma. No fue hasta 1950 que el ejército de Estados Unidos comenzó a sospechar de Hall por espionaje, pero para ese momento, él ya había dejado el Proyecto Manhattan y estaba estudiando en la Universidad de Chicago. Su nombre había aparecido en correspondencia descifrada entre espías soviéticos. Fue entrevistado, pero la única evidencia que tenía el ejército provenía de los mensajes descifrados, y optaron por no presentar cargos. Llegó a convertirse en biofísico y vivió hasta 1999 cuando falleció a los 74 años. Número 9. A primera vista, una foto antigua de montones de adoquines en una calle concurrida podría parecer una imagen de trabajos de construcción, pero al observar más de cerca, se ve que las ruedas colocadas frente a las piedras no están unidas a carretas. Son la base de cañones que están apuntando a través de pequeños huecos en los montones de piedras. Esta fue una de las muchas barricadas construidas en las calles de París durante los meses de primavera de 1871, después de que un gobierno revolucionario tomó el control de la ciudad. La Comuna de París se formó tras la Guerra Franco-Prusiana. El ejército del emperador Napoleón III perdió ante la Confederación Alemana del Norte. La Guardia Nacional Francesa tomó el control de París en los últimos meses de la guerra e intentó resistir, pero finalmente tuvo que rendirse. Se les permitió conservar sus armas mientras los gobiernos nacionales de ambos países llegaban a un acuerdo de paz.
Para finales de enero de 1871 la guerra había terminado, pero su impacto aún se sentía en París. Los ciudadanos habían soportado un asedio prolongado. Muchos empeñaron objetos del hogar para mantenerse durante los combates y quedaron luchando por sobrevivir. Mientras tanto, la Guardia Nacional en París había comenzado a ganar poder político. Así que cuando el Ejército Nacional intentó retirar los cañones de París, el 18 de marzo, encendieron la mecha de una revolución. La Guardia Nacional se defendió contra el ejército que finalmente se retiró de París. El gobierno francés se trasladó a Versalles y la gente de París comenzó a formar su propio gobierno. La Comuna de París sigue siendo un período controvertido y divisivo en Francia hasta el día de hoy. La revolución fue considerada un ideal por Karl Marx, y muchos gobiernos comunistas y socialistas se han nombrado en honor a la Comuna de París. Los grupos feministas también han encontrado aspectos de la revolución que indican que tenía una naturaleza feminista, mientras que los anarquistas la han reclamado como suya. La Comuna de París estaba compuesta por toda la gente de París, quienes formaron muchos grupos y clubes políticos diferentes. Algunos de esos grupos se contradecían entre sí y no siempre se llevaban bien. Sin embargo, el tema principal de la revolución era que la ciudad debía ser gobernada por la gente de París, ya fuera de manera directa o indirecta. Pero los comuneros también tenían un lado negativo, que surgió en gran parte cuando intentaron defender la ciudad de fuerzas externas. No es de sorprender que el gobierno nacional y el ejército no se retiraran por mucho tiempo. París fue sitiada y después de solo unos meses hubo combates en las calles. Se levantaron barricadas para intentar frenar el avance de las tropas. En revoluciones pasadas, las barricadas habían sido centros importantes de combate, ayudando a defender la capital de quienes intentaban invadirla. Pero Napoleón III había realizado proyectos de construcción dentro de París que hicieron que la barricada fuera inútil. Las calles se ensancharon, lo que permitió el fácil paso de las tropas. Eso no impidió que los revolucionarios lucharan valientemente, con mujeres y hombres defendiendo las barricadas hasta ser aniquilados. En la última semana de la Comuna de París, importantes monumentos dentro de la ciudad fueron incendiados. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que los comuneros fueron los responsables de los incendios, aunque algunos creen que pudo haber sido resultado del bombardeo por parte del ejército. Los comuneros también quitaron la vida a rehenes en represalia por la pérdida de revolucionarios que habían sido capturados por las fuerzas nacionales. La última barricada en caer fue la de la Rue Rampanot, la Rue Rebeval o la Rue de la Fontaine-au-Roi. Cada una fue defendida ferozmente, pero los comuneros fueron superados. El 28 de mayo de 1871, la Comuna de París llegó a su fin. Solo había estado en pie durante 72 días, pero su impacto en París y en toda Francia ha perdurado hasta la actualidad. Número 8. Muchas de las fotos de la pandemia de la gripe española son imágenes inquietantes que muestran claramente la realidad de ese trágico evento. Pero a veces, el contexto oscuro detrás de una foto es menos obvio. Esta foto fue tomada en Portsmouth Square, el parque público más antiguo de San Francisco. En lugar de ser un lugar de esparcimiento, la pandemia lo había convertido en un lugar de trabajo donde el Tribunal de Policía de la ciudad se reunía para tratar de mantener bajo control la actividad criminal de San Francisco. Cuando la pandemia de gripe española llegó por primera vez a San Francisco, la ciudad actuó rápidamente. Según los informes de los periódicos de la época, el primer caso de la enfermedad se descubrió el 23 de septiembre de 1918, después de que un hombre regresara de un viaje a Chicago. Los médicos actuaron rápidamente y se ordenó que el hombre fuera puesto en cuarentena, pero la enfermedad se propagó antes de que la orden pudiera hacerse efectiva, y no pasó mucho tiempo antes de que los casos se dispararan. En solo una semana, más de 2,000 personas habían contraído la enfermedad. Se implementaron rápidamente medidas para tratar de mantener el número de casos bajo control. Muchas de esas medidas nos resultan familiares hoy en día gracias a la pandemia de COVID-19. Se les dijo a los residentes que evitaran los tranvías durante las horas pico y que evitaran los lugares públicos. Se cerraron los salones de baile y los teatros. La medida más evidente que se observa en las fotos de la época era el uso de mascarillas médicas de gasa. Al principio, solo se animaba a los ciudadanos a usar mascarillas. No pasó mucho tiempo antes de que se volvieran obligatorias, y durante aproximadamente un mes, la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos implicaba usar una mascarilla. Al igual que en los tiempos modernos, evitar las reuniones públicas se consideraba importante. Este era especialmente el caso en interiores, donde las personas estarían muy cerca unas de otras. En la era moderna, eso a menudo significaba trabajar desde casa y reunirse en línea en lugar de hacerlo en persona. En 1918, eso no era una opción.
El tribunal de policía era uno de esos lugares que necesitaba seguir funcionando incluso cuando el resto de la ciudad cerraba. Además de los delitos comunes que ocurrían, la obligatoriedad del uso de mascarillas significaba que había otra ley que la policía necesitaba vigilar. Al principio de la pandemia, la mayoría de la gente estaba dispuesta a usar mascarilla. Eso no significaba que siempre lo recordaran, sin embargo. Algunas personas protestaron contra el mandato y pensaban que era inconstitucional. Solo el 27 de octubre arrestaron a 110 personas por no usar bien su mascarilla. Según el jefe de policía de la ciudad, si arrestaban a demasiados residentes, se quedarían sin espacio en las celdas. La mayoría de los infractores recibieron una multa de $5. Algunos, incluyendo a quienes reincidieron, recibieron sentencias cortas de prisión. Cuando esto añadió presión a las fuerzas del orden, era crucial que los tribunales siguieran operando, y el tribunal al aire libre de Portsmouth Square se volvió una parte importante para que eso sucediera. Otras fotos de la época muestran escenas extrañas que en realidad muestran a personas tratando de sobrellevar lo peor de la pandemia que habían vivido. Una muestra a una multitud de personas de pie o arrodilladas en las escaleras de un edificio, todas de espaldas a la cámara. Esta era la congregación de la Catedral de Santa María de la Asunción, que se había reunido para escuchar misa y rezar. Las medidas iniciales que se implementaron ayudaron a frenar la propagación de la enfermedad. Desafortunadamente, San Francisco levantó las medidas demasiado pronto. No pasó mucho tiempo después de que se levantaron las medidas para que tuvieran que imponerse de nuevo, ya que los casos comenzaron a aumentar otra vez. Al final de la pandemia, alrededor de 45,000 personas en San Francisco contrajeron la enfermedad y más de 3,000 perdieron la vida. Eso convirtió a la ciudad en una de las más afectadas de todo el país. Número 7. En los primeros años del siglo XX, el equilibrio de poder en Europa se volvía cada vez más precario. El continente había estado en relativa paz desde el final de las guerras napoleónicas un siglo antes. Pero a medida que los imperios crecían, las naciones europeas se encontraban compitiendo entre sí en el escenario mundial. Se formaron pactos defensivos en un intento de mantener la paz, pero eso también significaba que solo hacía falta que una nación le declarara la guerra a otra para que todo el continente se viera envuelto en combates. Mientras las tensiones aumentaban, dos primos se reunieron para intentar negociar la paz entre sus dos naciones. El zar Nicolás II de Rusia y el Kaiser Guillermo II de Alemania terminarían en bandos opuestos durante la Primera Guerra Mundial. Pero en las décadas previas al inicio de la guerra eran buenos amigos. Nicolás estaba casado con la prima hermana de Guillermo y, aunque estaban emparentados de forma más lejana biológicamente, se referían el uno al otro como primos y usaban los apodos Willy y Nicky. A pesar de la relación cercana, no había un pacto defensivo entre ellos. En 1905 los dos monarcas se reunieron para intentar cambiar eso. El 24 de julio los dos se reunieron en la cubierta del barco alemán Berlín frente a la costa finlandesa. Guillermo llevó a Nicolás a un recorrido de inspección por la embarcación y posó para fotos con los marineros. Pero la parte más importante de la reunión fue la firma de un documento que sería conocido como el Tratado de Björkö. El tratado era un pacto defensivo. Si alguien atacaba a cualquiera de las dos naciones dentro de Europa, la otra acudiría en su ayuda. Fue Guillermo quien insistió en la inclusión de las palabras en Europa. Eso significaba que si cualquiera de las dos naciones era atacada en África o Asia, la otra no tendría ninguna obligación de acudir en su defensa. La inclusión puso al Kaiser en desacuerdo con su propio gobierno, ya que ellos querían la ayuda de Rusia contra Gran Bretaña y Francia en Asia y África respectivamente. Pero el Kaiser pensaba que eso solo los arrastraría a una guerra que no necesitaban pelear. Ningún monarca recibió apoyo de sus respectivos gobiernos para el tratado y nunca fue ratificado. Sin embargo, eso no les impidió volver a reunirse en el futuro. 2 años después, se reunieron en una ciudad de la costa báltica alemana, y esta fue una reunión muy publicitada, con fotógrafos de prensa tomando muchas fotos de los dos monarcas. Fueron captados usando los uniformes del ejército del otro como muestra de diplomacia. El zar llevaba el uniforme de un coronel de dragones prusiano, mientras que el Kaiser llevaba el uniforme de un coronel cosaco. Esta vez no hubo firma formal de ningún tratado, aunque sí juraron un pacto de amistad eterna. Cualquiera que hubiera presenciado los acontecimientos de ese día nunca habría esperado que esos dos hombres estarían en bandos opuestos de una guerra solo unos pocos años después. 2 años después, en 1909, hubo otra reunión entre los dos monarcas y la familia imperial rusa, y esta fue mucho menos publicitada, pero se capturaron más imágenes mostrando al Kaiser con Nicolás y sus hijos.
En vísperas de la Primera Guerra Mundial, Nicolás y Guillermo se enviaron telegramas de un lado a otro en un intento de detener el estallido de la lucha entre sus dos naciones. No se había firmado ningún pacto defensivo entre ellos, pero Rusia había suscrito un tratado con Francia y desde hacía mucho tiempo era protectora de Serbia. Alemania había suscrito tratados con Austria-Hungría y se estaba preparando para ir a la guerra en defensa de su aliado. A pesar de que ambos monarcas intentaron detener la lucha, se movilizaron tropas y, días después de su último telegrama, Alemania declaró la guerra a Rusia. Número 6. En 1931, uno de los gánsteres más notorios en la historia de Estados Unidos fue llevado a juicio. No fue por ninguno de los crímenes violentos que se sabe que cometió, ni siquiera por contrabandear alcohol durante la era de la prohibición. Fue por evasión de impuestos. Las fotos del juicio de Al Capone se han vuelto imágenes icónicas de este periodo de la historia estadounidense, pero una de ellas casi parecería cómica sin el contexto detrás de la imagen. Para 1931, Capone ya era conocido como uno de los hombres más peligrosos de Chicago. 6 años antes, fue ascendido a jefe de la mafia Colosimo después de que John Torillo se retirara. El negocio principal de la banda era la elaboración y distribución de cerveza y licor, en una época en la que era ilegal venderlos. Era un negocio lucrativo y había mucha competencia con la que lidiar. Capone lidiaba con la competencia de la manera más violenta. No era el único que cometía estos actos horribles, pero la brutalidad de Capone y sus hombres lo elevó por encima de los demás. Capone también estaba involucrado en el juego ilegal y había sido vinculado como propietario de al menos una casa de apuestas. Pero incluso cuando los crímenes de Capone eran generalmente conocidos, meterlo tras las rejas por ellos era una tarea difícil. Los testigos desaparecían misteriosamente o perdían la vida. Aquellos que lograban sobrevivir, de repente se encontraban incapaces de recordar los detalles. La evidencia se perdía y sería imposible para la fiscalía presentar un caso. El gobierno buscaba cualquier manera posible de sacar a este criminal peligroso de las calles. En 1929, la Unidad Especial de Inteligencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos inició una investigación sobre las ganancias de Capone. Capone llevaba un estilo de vida lujoso, gastando cientos de dólares en pañuelos, lo que hoy equivaldría a miles de dólares. Puede que no hayan podido probar que obtuvo el dinero ilegalmente, pero sí podían demostrar que no había pagado impuestos. El juicio de Capone en 1931 consistió en gran parte en que la fiscalía intentara probar que Capone había ganado lo que tenía, lo que implicó que antiguos cajeros de sus casas de apuestas y empleados de banco testificaran en su contra. La defensa se basó principalmente en que Capone era un mal apostador y perdía todo su dinero en las carreras de caballos. Si el juicio hubiera sido anónimo, probablemente no habría atraído mucha atención. Pero el nombre de Al Capone hacía que todos los periodistas y fotógrafos se interesaran por el caso. Se tomaron muchas fotografías durante el juicio. El propio Capone no parecía tener ningún problema con ser fotografiado, volteaba hacia las cámaras e incluso sonreía. Pero algunos de sus asociados no estaban tan entusiasmados. Una de las fotos más icónicas del juicio es la de las bancas del público. Hay filas de hombres sentados, ocultando sus rostros a la cámara. Estos hombres eran mafiosos que vinieron a apoyar a Capone. Sin embargo, no querían que quedara ninguna evidencia duradera de su asociación. Las fotografías del juicio muestran el contraste entre los gánsteres famosos como Capone, que parecía pensar que era inmune a ser procesado, y el oscuro mundo criminal donde la mayoría de los delincuentes intentaba mantenerse fuera del centro de atención. Después de un cambio de jurado de último minuto, Capone fue declarado culpable de solo 6 de los 23 cargos presentados en su contra, y eso fue suficiente para darle una sentencia de 11 años de prisión, aunque sería liberado después de solo 8 años por motivos de salud. Número 5. En mayo de 1945, un fotógrafo tomó una serie de imágenes que mostraban a tropas estadounidenses examinando obras de arte invaluables que habían sido reunidas y almacenadas sin ceremonia alguna. Por sí solas, las imágenes pueden parecer el inicio del montaje de una exposición de arte, pero en realidad documentan solo la punta del iceberg de uno de los mayores crímenes contra el arte de la historia. Los hombres en las fotos provenían de la 101ª División Aerotransportada. Después del día D, la división había avanzado hasta Baviera, en la frontera entre Alemania y Austria. Fue aquí donde encontraron, escondidos en una cueva en la ladera de una montaña cerca de Königssee, los restos de una colección de arte reunida por uno de los hombres de más alto rango en el gobierno alemán. Hermann Göring fue el segundo hombre más poderoso de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de sus primeros actos después de tomar el poder fue crear la policía secreta que cometería atrocidades contra los opositores políticos de su partido. Más tarde llegaría a comandar la Fuerza Aérea Alemana.
Al final de la guerra, Göring fue condenado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en los juicios de Nuremberg. El saqueo de arte estaba lejos de ser el más perturbador de sus crímenes, pero simbolizaba los intentos de su partido por controlar la historia y presentarse como culturalmente superiores. También fue el primer paso en los ataques a comunidades consideradas indeseables, especialmente la población judía en Alemania y las zonas ocupadas. A partir de 1933, se saquearon obras de arte y objetos de importancia cultural de familias judías. A veces simplemente eran confiscados. En otras ocasiones, las familias judías eran obligadas a subastar sus obras de arte. Muchas obras de arte fueron completamente destruidas, especialmente las piezas que eran de naturaleza más moderna. Pero otras fueron tomadas y conservadas por altos funcionarios alemanes. Göring fue uno de los mayores beneficiarios de este saqueo. A lo largo de una década, adquirió innumerables piezas de arte robadas de toda Europa. Durante la guerra, podía caminar por museos en zonas ocupadas y simplemente elegir las piezas que quería. Estas se almacenaban principalmente en su finca en Catern Hall. La colección era tan grande que muchos objetos simplemente se apilaban juntos y ni siquiera se exhibían. A pesar del tamaño de la colección, Göring llevaba registros meticulosos de la procedencia de cada una de sus piezas, a veces incluso anotando de qué familias habían sido robadas. Cuando quedó claro que el curso de la guerra no iba a su favor, Göring tomó una decisión drástica para mantener su colección de arte fuera de las manos de los aliados. La colección fue empacada y enviada en tren a Baviera. Algunas piezas se dejaron en los vagones en los que habían sido transportadas, mientras que otras fueron escondidas en una cueva. Miles de pinturas robadas, incluyendo obras de Rubens y Rembrandt, formaban parte de la colección, así como estatuas y otras obras de arte. Con la mayoría de los tesoros ya retirados, Göring mandó destruir Catern Hall antes de que las fuerzas soviéticas pudieran llegar a la finca. Parte de su colección saqueada permaneció en el edificio cuando fue destruido y todavía yacía entre los escombros cuando las fuerzas soviéticas llegaron. Muchas de las obras de arte quedaron dañadas de manera irreparable. Después de que se localizó el alijo en Baviera, se comenzó a trabajar para devolver las obras de arte a sus legítimos dueños. Ese trabajo sigue en curso hasta el día de hoy, como ocurre con gran parte del arte que fue saqueado en los años 30 y 40. Y en algunos casos, localizar al legítimo dueño de una obra así es difícil, especialmente con tantas familias que fueron aniquiladas durante la guerra. Número 4. Los bomberos describieron las escenas en Kuwait en 1991 como algo parecido al infierno de Dante, y las fotografías de esa época respaldan esta afirmación. Columnas de humo negro se elevan al aire, tapando tanto la luz del sol que la temperatura en Kuwait era notablemente más baja que en las áreas circundantes. Las llamas anaranjadas eran las únicas luces que rompían la oscuridad. Incluso en lugares donde no había incendios activos, el petróleo hacía que los trabajadores parecieran víctimas de una película de terror. Los incendios petroleros de Kuwait fueron uno de los desastres ecológicos más devastadores en la historia de la humanidad. Pero a diferencia del desastre de Chernóbil o el ciclón Bola, los incendios de Kuwait fueron intencionales. Los incendios comenzaron al final de la Guerra del Golfo en 1991. Meses antes, el ejército iraquí había invadido Kuwait y ocupado el país durante 2 días. Inmediatamente la invasión fue condenada y una alianza militar liderada por Estados Unidos fue enviada para combatirla. En febrero del 91, las fuerzas terrestres de la coalición entraron en Kuwait y las tropas iraquíes rápidamente se retiraron. Pero al hacerlo, provocaron incendios, dejando una escena de horror para que sus enemigos la enfrentaran. Uno de los factores principales que causaron la guerra, en primer lugar, fueron los ricos campos petroleros de Kuwait. Ahora, los campos que le habían traído tanta riqueza a la nación estaban en llamas. Más de 600 pozos petroleros fueron incendiados, mientras que muchos otros quedaron sin tapar y dejaron escapar petróleo al medio ambiente. La zona alrededor de los pozos estaba cubierta de minas, lo que la hacía aún más peligrosa para cualquiera que intentara apagar los incendios. Mientras los expertos intentaban evaluar el trabajo que debía hacerse, estimaron que tomaría años tapar todos los pozos petroleros y extinguir los incendios. El trabajo tendría que retrasarse aún más para asegurarse de que los pozos fueran lo más seguros posible para que los bomberos pudieran trabajar. A solo unos meses de que comenzaron los incendios, equipos de bomberos de todo el mundo empezaron a llegar a Kuwait. Estaban especialmente capacitados para el trabajo y se pusieron a trabajar tratando de reparar los daños. El primero de los incendios en los pozos petroleros fue extinguido a principios de abril.
Los bomberos tenían que maniobrar entre el petróleo que causaba quemaduras químicas en su piel, el humo espeso que hacía casi imposible ver y un terreno cubierto de banderas dispersas que marcaban dónde estaban enterradas las minas. El progreso comenzó lentamente, pero poco a poco los bomberos se convirtieron en expertos en este trabajo único. Las estimaciones de años de trabajo se redujeron. El último pozo fue sellado en noviembre de 1991. Parte de la destrucción fue transmitida por todo el mundo. Imágenes de la NASA mostraron la magnitud de los incendios, con franjas negras de humo extendiéndose por el desierto. El propio Golfo sufrió aún más daños, donde incontables barriles de petróleo se habían derramado en el agua. Imágenes de aves y otros animales luchando en el petróleo fueron algunas de las que se compartieron en los medios. La gente quería ayudar a los animales, pero había poco que se pudiera hacer para ayudar a estas aves después de que quedaban cubiertas de petróleo. El sellado de los pozos y la extinción de los incendios se consideró una gran victoria y uno de los mayores logros multinacionales. Pero el daño ecológico continuó incluso después de que los bomberos se fueron a casa. Número 3. Greenpeace es conocido por sus protestas contra diversas prácticas que dañan el medio ambiente en todo el mundo. Cuando se tomó esta foto en 1981, todavía era un grupo de campaña relativamente nuevo que apenas había pasado a llamarse Greenpeace Internacional. Pero los activistas ya estaban sacando a la luz prácticas preocupantes que siguen dañando nuestros océanos hasta el día de hoy. La gran embarcación en la foto es el Shem, un barco de vertido que el Reino Unido alquilaba cada año. Desde los años 40, el Reino Unido y otros países nucleares de todo el mundo han estado arrojando barriles de desechos nucleares al océano. Entre 1946 y 1990 se arrojaron unos 200.000 barriles solo en el Océano Atlántico. Esos desechos provenían de la preparación de armas nucleares y plantas de energía, pero también de lugares como la industria médica, donde se usaban fuentes nucleares en algunas tecnologías de imagen. Los cientos de miles de barriles no incluían el escurrimiento desde tierra ni los derrames accidentales. Al principio, la industria nuclear podía deshacerse de estos desechos sin ninguna restricción. No fue hasta 1972 que se implementaron las primeras convenciones que regulaban el vertido de desechos. La Convención de Londres sobre el vertido fue un tratado global que prohibió el vertido de desechos radiactivos de alto nivel en el océano. Sin embargo, todavía se permitía el vertido de desechos de nivel bajo e intermedio. Estos desechos nucleares aún podían ser peligrosos y contener isótopos radiotóxicos y persistentes. Fue vertido a solo unos cientos de millas de la costa de Cornualles. Era algo que, si el público lo hubiera sabido, sin duda habría causado indignación, pero la práctica no se dio mucho a conocer. Esto era algo que Greenpeace quería cambiar. A partir de 1978, equipos de manifestantes salían a confrontar barcos como el Shem. En el primer enfrentamiento, el bote inflable de Greenpeace fue destrozado por un barril que podría haber contenido desechos nucleares. En los años siguientes, los marineros usaron mangueras contra incendios para llenar el bote inflable de agua o construyeron jaulas alrededor de las plataformas de descarga para evitar que los botes se acercaran. Greenpeace enfrentó cada desafío. El enfrentamiento atrajo la atención del público sobre los vertidos, pero el trabajo más efectivo no recibió tanta difusión. Los marineros a bordo del Shem y de otros barcos de vertido podían argumentar que estaban siguiendo la ley. Fue solo con un esfuerzo sostenido para cambiar la Convención de Londres sobre vertidos que se prohibió la eliminación de desechos nucleares en los océanos del mundo. En 1983, las partes de la Convención de Londres sobre vertidos pidieron una moratoria sobre el vertido de desechos radiactivos y se convocó a un panel de expertos para evaluar qué se haría. Quedó claro que incluso los desechos nucleares de bajo nivel podían ser dañinos para el medio ambiente. Pero aún así, no fue sino hasta 1993 que el proceso fue realmente prohibido. Número 2. Esta foto de una pendiente sobre las aguas heladas de la costa de Groenlandia es una de las últimas imágenes tomadas antes de que ocurriera el desastre en la expedición de la que ella formaba parte. Tomada en 1909, no sería sino hasta 3 años después que su capitán e ingeniero regresarían a casa. El barco pertenecía al explorador ártico Einar Mikkelsen. Mikkelsen había estado fascinado con la navegación y la exploración polar desde joven. Ya tenía una expedición exitosa al Polo Norte en su haber cuando zarpó a bordo del barco, el Alabama, en 1909. Esta expedición tenía un objetivo mucho más serio. Unos 20 años antes, el explorador estadounidense Robert Peary había afirmado haber explorado la parte más septentrional del globo. Afirmó que existía un canal apodado el Canal Peary, que separaba el noreste de Groenlandia del resto de la isla.
En 1906, Ludwig Milius Eriksen partió para liderar una expedición que cartografiaría las costas de Groenlandia y determinaría la verdadera naturaleza de la isla. Durante la expedición, el equipo principal formado por Eriksen y otros dos se perdió. El objetivo de Mikkelsen en 1909 era encontrar esos documentos y descubrir qué destino habían tenido los exploradores anteriores. La expedición comenzó con una tripulación de 7 personas, incluido Mikkelsen. En el camino, se detuvieron en Islandia, donde uno de los miembros de la tripulación tuvo que ser reemplazado. Al equipo se incorporó Eivor Iverson, quien se unió a la expedición tan tarde que no tuvo tiempo de despedirse de sus seres queridos. La tripulación del Alabama llegó a la isla Shannon, en el extremo norte de Groenlandia, antes de que el barco quedara atrapado en el hielo. Esto no fue completamente inesperado. Después de un largo invierno, Mikkelsen estaba ansioso por adentrarse más en la tierra en busca de un montículo de piedras que creía contenía los documentos. Inicialmente, el equipo estaba formado por 5 hombres, con 2 que se quedaron en el Alabama. Pero después de la primera parte del viaje, todos excepto Mikkelsen e Iverson regresaron al barco. Los 2 hombres siguieron adelante. En mayo, localizaron el montículo de piedras donde se habían dejado los últimos mensajes de la expedición de Ericsson. De inmediato quedó claro cuál era el problema. Ericsson había estado confiando en mapas hechos por Robert Peary, los cuales eran completamente incorrectos. Lo más importante es que el canal de Peary no existía. Con esta información recuperada, Mikkelsen e Iverson regresaron al Alabama. Fue un viaje arduo y tuvieron que dejar la mayoría de sus pertenencias atrás mientras intentaban regresar, pero cuando volvieron, descubrieron que el barco había sido destruido en el hielo. El resto de la tripulación se había ido. Más tarde, descubrirían que la tripulación había sido rescatada por un barco que pasaba, dejando atrás a su capitán y al ingeniero. Mikkelsen estaba preparado para esto. De hecho, dejó un mensaje con el resto de la tripulación, diciendo que si no lograban regresar, que no se preocuparan. Él asumió que podrían conseguir un aventón en un barco que pasara. Mientras los 2 hombres construían un refugio con los restos del Alabama, asumieron que su rescate no tardaría mucho en llegar. Pasaron 2 inviernos antes de que llegara algún barco que pasara por ahí. Para entonces, los 2 hombres estaban en un estado tan horroroso que uno de los rescatistas salió corriendo de regreso a su barco, pensando que eran unos locos. Habían logrado sobrevivir con provisiones dejadas por expediciones anteriores y cuidando liebres bebés para intentar mantener la cordura. Los 2 hombres fueron recibidos de vuelta en Dinamarca como héroes. Para Iverson fue el final de su carrera como aventurero. Pero Mikkelsen continuaría explorando el Ártico, viajando de regreso a Groenlandia varias veces antes de fallecer a los 90 años. Número 1. Al principio, estas fotos de personas chinas golpeando gongs y agitando escobas y espantapájaros pueden parecer de un festival, pero en realidad son recordatorios de una política miope con consecuencias devastadoras. A finales de la década de 1950, China intentaba transformarse en una superpotencia a través del Gran Salto Adelante. El objetivo era industrializar la nación, aumentar la producción agrícola y sacar a la gente de la pobreza. Pero en febrero de 1958, el gobierno también lanzó una campaña de salud pública llamada la eliminación de las 4 plagas. Los objetivos eran las ratas, los mosquitos, las moscas y los gorriones. Los primeros 3 fueron atacados porque propagaban enfermedades, pero los gorriones fueron atacados porque comían grano. Los funcionarios estimaron que un gorrión podía comer alrededor de 4 libras de grano al año, y como las granjas fueron colectivizadas y presionadas para producir más grano, las aves fueron vistas como una amenaza para la producción. Se animó a todos a eliminarlos. Los carteles mostraban a niños atacando aves con resorteras, mientras grupos escolares y comunidades enteras se unían a la campaña. Se tiraban los nidos de los árboles, se rompían los huevos, y cuando no se podía alcanzar a las aves, la gente se reunía debajo de ellas, ondeando banderas y golpeando gongs para evitar que aterrizaran. Muchas aves se agotaron y asustaron tanto que simplemente cayeron del cielo. Un ejemplo famoso involucró a la Embajada de Polonia, que se negó a permitir que los cazadores de gorriones entraran en su propiedad. En respuesta, la gente rodeó el edificio con tambores, y después de 2 días, habían muerto tantas aves que, según se informa, el personal de la embajada tuvo que retirarlas con palas. La campaña casi acabó con los gorriones en partes de China, pero el resultado fue desastroso. Los gorriones sí comían grano, pero también comían insectos, especialmente durante el verano. Sin ellos, plagas como las langostas y los barrenadores del arroz se multiplicaron rápidamente, destruyendo muchas más cosechas de las que las aves jamás habrían destruido. El clima seco empeoró aún más los daños.
Los funcionarios finalmente se dieron cuenta del error y reemplazaron a los gorriones por chinches en la campaña de las 4 plagas, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Los insectos continuaron devastando los cultivos, contribuyendo a la hambruna, enfermedades y un sinnúmero de muertes. Más tarde se informó que China importó gorriones de Rusia y otros países para reconstruir la población. Y hoy en día vuelve a haber gorriones en China, pero la campaña sigue siendo una advertencia sobre lo que sucede cuando la gente subestima a la naturaleza. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Mi nombre es Top 5 Unknowns y nos vemos en el próximo.